fondo con Magda Bastida. Ustedes lo conocen perfectamente, Carlos Romero Deschamps, uno de los políticos más ricos de México que en 26 años al frente del sindicato petrolero logró amasar una fortuna verdaderamente incalculable. Posee autos de lujo, residencias, yates, aviones privados, joyas, múltiples cuentas ligadas a él y por supuesto también a su familia, además de un poder político impresionante. En 5 sexenios no hubo presidente que verdaderamente lograra frenar su ambición desmedida y tampoco, por supuesto, la corrupción que acompañó su gestión y que lo envolvió en una serie de escándalos importantes. Tras el inicio del actual gobierno, hay que recordar que bueno, pues ahora se autoproclama el fin de la corrupción oficial. El exdirigente sindical va a estar al frente de un retiro definitivo. ¿Lo va a alcanzar la justicia? ¿Permanecerá en la impunidad? ¿Hay alguna especie de pacto detrás de esta renuncia voluntaria que presentó? Hoy vamos a platicar de esto y mucho más a fondo. Sean bienvenidos todos ustedes y por supuesto también le doy la bienvenida a nuestra mesa de análisis y debate. Empiezo contigo, María de Lourdes Díaz Cruz, coordinadora nacional del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. ¿Y usted cómo se encuentra? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. También le doy la bienvenida a Gonzalo Monroy, director general de la consultoría energética GIMEC. Bienvenido, Gonzalo, ¿cómo te va? Magda, muy buenas tardes. Y por último, y no por ello menos importante, Francisco Cruz Jiménez, periodista. Bienvenido, Francisco, qué gusto saludarte. Magda, muchas gracias por la invitación. Ya, los dos compañeros, muchísimas gracias. Es un placer compartir con ustedes. Si les parece, vamos calentando este tema, vamos poniéndolo sobre la mesa. El sindicato petrolero, una mina de oro. ¿Cuál es la condición actual? Vámonos por partes, en la que se encuentra este sindicato petrolero. ¿Qué tanto poder tiene? Empiezo contigo, María de Lourdes. Muchas gracias. El sindicato petrolero sabemos que es el sindicato más poderoso política y económicamente. Su poder lo estableció, incluso se llegó a comentar en el medio político y a nivel de los trabajadores petroleros, que era la vicepresidencia del país debido al poder que contenía, porque era quien daba directriz hacia el sucesor en la presidencia. Entonces es un poder de antaño que ha establecido este sindicato. Sabemos que desde Fidel Velázquez, lo comentamos la vez anterior, vino trabajando esta situación del corporativismo hacia los trabajadores, por eso el control muy férreo hacia los trabajadores petroleros. Con Joaquín Hernández Galicia sabemos que fue muy poderoso políticamente, económicamente. También hubo muchísima corrupción en el periodo sindical de Joaquín Hernández Galicia. Bien, déjame retomar esta pregunta. ¿Cuál es la condición actual de este sindicato petrolero? Gonzalo nos dice ahora Lourdes, es una vicepresidencia, sin embargo, ahora en manos de quién se encuentra. También hay que poner un poquito en contexto esto. Ciertamente el poder político y económico que había tenido el sindicato de trabajadores de Pemex, pues prácticamente ha ido también decayendo en el tiempo. Podemos recordar, como muy bien dice María de Lourdes, justamente estas etapas. Incluso hay que recordar el Pemex Gate, donde le salen 500 millones de pesos justamente de Pemex, se triangula a través del sindicato para terminar en la campaña de Francisco Labastida en el 2000. Obviamente, igual que con otros grupos importantes de poder, el militar, por ejemplo, puede ser otro que llama la atención, ha ido también decreciendo. Antes sabíamos de que tenían senadurías, diputaciones, plazas en diferentes puntos de la política local y estatal, que hoy también, hay que decirlo, ha ido reduciéndose conforme ha pasado el tiempo. En ese sentido, ha perdido ciertamente un poco de presencia. Hoy, la pregunta puntual que tú haces, Magda, es ¿quién está detrás todavía al día de hoy del sindicato? Todavía es justamente Romero Deschamps. A través justamente de Limón, sabemos que es uno de sus alfiles, es uno de sus capataces, si lo queremos llamar así, y todavía el control sigue ahí. Ahora, la pregunta que realmente es la pregunta clave es, ahora que se está yendo o ya se fue Romero Deschamps, ¿esto verdaderamente abre camino a la democracia sindical o es simplemente cambiar a uno para poner a un nuevo cacique? Esa es verdaderamente la siguiente pregunta.
Bien, la pregunta sobre la mesa, ¿habrá democracia sindical? Antes de entrar justamente a este tema, termino esta pregunta contigo, Francisco. A ver, nos dice, en este caso María de Lourdes, es una vicepresidencia dentro del sindicato, ¿no? Durante muchos años así actuó. Gonzalo nos dice, ¿no? A ver, fue perdiendo poder. ¿Qué nos dices tú? ¿Sigue teniendo ese gran poder que ha imperado a lo largo de los años y que justamente logró posicionar a Carlos Romero de Champs como una figura política de muchísimo poder a nivel nacional? No, mira, estoy de acuerdo que ha ido decreciendo su poder, pero me parece que mientras no haya un cambio de fondo en las 36 delegaciones o secciones sindicales, mientras el Consejo de Vigilancia sea el mismo, no importa quién salga, no importa quién se vaya, el poder del sindicato adentro puede disminuir, pero queda intacto. Son 36 secretarios, es un consejo de vigilancia controlado todavía por Carlos Romero de Champs. Me parece que mientras no lo encarcelen, me parece que mientras no haya un cambio en todos los comités seccionales, pues es lo mismo, es solo cosmético, es algo que nos debe todavía el actual gobierno. Yo entiendo que hay condiciones diferentes para enjuiciarlos ahorita o que se pueden poner en duda, pero mientras Carlos Romero de Champs y los secretarios seccionales no sean juzgados, no, pues el sindicato sigue siendo una organización de pillos. La mayoría, ¿sí? De pillos que se enriquecen y de pillos que controlan a decenas de miles de trabajadores, la industria del país, petrolera. Bien, es un capital político que permanece y que tal parece sigue siendo transeccional. Me voy a la siguiente pregunta, Lourdes. ¿Cómo es la relación actual entre el sindicato petrolero y el gobierno federal? Los resultados que se están presentando en este momento, ya con la renuncia definitiva de Carlos Romero y demás, se acercan a lo que fue proyectado en algún momento por el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, que justamente se encaminaban a esto que ya citaba Gonzalo, a la democracia sindical. Antes que nada, difiero un poco del periodista Francisco Cruz Jiménez, porque no es el tema la aprehensión de Carlos Antonio Romero de Champs para lograr la democracia sindical. La democracia sindical está, el poder está en manos de los trabajadores, definitivamente. Si los trabajadores petroleros, como lo hizo el pueblo de México, que hizo el cambio de régimen en el 2018, en este proceso electoral que vamos a tener próximamente, ellos deciden hacer el cambio porque vamos a tener condiciones, se tienen que establecer las condiciones electorales de acuerdo a los principios rectores de un proceso electoral para que tengamos éxito en el tema de la democracia sindical. Quien va a decidir el cambio de dirección política en el sindicato petrolero definitivamente son los compañeros trabajadores petroleros. En ellos está, porque aún con la aprehensión de Carlos Antonio Romero de Champs, y aunque esté en la cárcel, siguen teniendo poder económico y político, porque no es una persona, es una red criminal que actúa al seno del Sindicato de Trabajadores Petroleros. Esto lo hemos manifestado en diversos medios de comunicación, donde nosotros consideramos que este gobierno, en cuanto a la pregunta que hace, obviamente está cumpliendo con las expectativas que planteó en el proceso electoral, o sea, durante la campaña. Por supuesto que está cumpliendo. Es el tema de la industria petrolera y el tema del sindicato petrolero no son cosas menores, y esto lo decimos sin el afán no es una actitud, un afán de menospreciar, pero si nosotros equiparamos un sindicato más pequeño, por ejemplo, Tornillos, etcétera, al sindicato de trabajadores petroleros, el proceso que se tiene que llevar a cabo para la detención de Carlos Antonio Romero de Champs y que la democracia efectivamente se dé en el sindicato petrolero,
no son las mismas condiciones, definitivamente. Por eso han sido 2 años de la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación tenía que llegar primero, como gobierno electo, a conocer en la Comisión Nacional de Hidrocarburos qué contratos teníamos con las empresas privadas. Segundo, tener la semblanza de los trabajadores con el Sindicato de Trabajadores Petroleros. Sabemos que el mismo % que votó en el 2018 como ciudadanos a favor del compañero presidente Andrés Manuel es el mismo % que se refleja más o menos en el sector petrolero. Esto quiere decir el anhelo de cambio que existe en los trabajadores petroleros actualmente, de esa dirigencia que por décadas los ha sometido, se ha enriquecido a costa de las cuotas sindicales y de todo lo que ya sabemos, el tema del Pemex Gate. Hemos vivido secuestros, desapariciones, asesinatos, abuso, acoso sexual, el moche, la venta de plazas, las fichas, el moche a las formas que se da justamente en la sección 47 de Ciudad del Carmen, Campeche. Actualmente continúa, sí. Bien. ¿Continúa el terrorismo sindical? Sí. Sí continúa. Esto no quiere decir que no se estén cumpliendo las expectativas. Nosotros consideramos como movimiento, y es algo que hemos tenido mucha paciencia, hemos hablado con nuestra dirección sindical, que son nuestros compañeros coordinadores territoriales de cada región, para que trabajen en cada sección sindical el tema de la paciencia. Tranquilos, compañeros, nosotros sabemos que es un proceso. El sindicato petrolero refleja soberanía, ¿sí? Refleja muchísima el tema de la seguridad nacional también. Entonces, no es un tema fácil llegar en el Sindicato de Trabajadores Petroleros. Bien, déjame parar en este punto. Nos comentas, a ver, el charrismo sindical no significa que se estén incumpliendo las promesas. Retomo la pregunta para pasar contigo, Gonzalo. ¿Cómo es la relación actual entre el sindicato y el gobierno federal? ¿Se están encaminando o acercando a lo que en su momento prometió López Obrador durante su campaña? ¿Estamos frente al fin de ese charrismo sindical y encaminándonos ahora a esta nueva democracia, a esta democracia sindical tan anhelada, como ya nos comenta Lourdes? Mira, yo haría varias precisiones de donde primero, antes de responder puntualmente tu pregunta, Magda, un poquito del contexto. La realidad es que los trabajadores están muy enojados y muy lastimados con esta administración. Hay que recordar justamente que esta administración es quien le bajó los sueldos, que les ha quitado muchísimas prestaciones. No hay que olvidar incluso el escandalazo de justamente en el hospital en Villahermosa, de los medicamentos caducos, de los cuales al día de hoy no hay ningún responsable. El mejor caso es precisamente el de la pandemia. He hecho justamente la investigación, no hay ninguna petrolera en el mundo que ha tenido la cantidad de muertos e infectados en Pemex. No se juntó justamente por un tema de la mal llamada austeridad, justamente se atendió el foco de infección que fue en Apcatún, en una de las plataformas. Todo esto justamente no hubo ningún seguimiento ni a los trabajadores enfermos ni tampoco a sus familias. La realidad es que aquí, ahora sí contestando tu pregunta, por desgracia no hay simplemente todo ese afán de hablar de democracia sindical, idéntico a muchas otras políticas, pues no deja de ser más que una paja argumentativa. Lo que está ocurriendo en realidad es que no hay, y aquí déjame ser extremadamente claro, no hay justamente los mecanismos, como muy bien apuntó Francisco, para remover los varios comités que todavía hoy están enquistados en el sindicato. Por desgracia, también tenemos un gobierno, una administración pública federal y también estatal incluso, donde obviamente encuentran en estos cerca más de 80,000 sindicalizados, más de 125,000 en la nómina de Pemex, donde justamente es un gran capital político. Y obviamente se habla justamente de esto y en términos de movilización de voto. No es secreto para absolutamente nadie que la secretaria Rocío Nale está apostando gran parte de su capital político para ser la gobernadora de Veracruz. Y en ese ínter, justamente para consolidar esa posición, es muy posible que a pesar de las buenas intenciones e incluso ilusiones que tienen algunos, se termine imponiendo un nuevo
justamente cacique en el Sindicato de Petróleos Mexicanos para poder mover a distancia y poder mover de cerca y en corto muchísimas de las triquiñuelas que están pasando. Todo lo que dijo María de Lourdes es cierto, está ocurriendo no solamente en una sección, sino a lo largo y ancho de Petróleos Mexicanos. Déjame darte un mejor ejemplo. Cuando el presidente dice que se ha acabado la corrupción en Pemex, todos los que estamos alrededor de la empresa sabemos que eso no es ni siquiera cierto. Hoy vemos incluso que los moches, los pedimentos, ya llegan a niveles descarados y exagerados, burdos, yo lo llamaría así. En cambio, incluso fíjate, aquí me voy a salir un poquito de la relación sindicato para hablarte un poquito más, Magda, de cómo luce lo que sigue. La realidad es de que cuando vemos que el gobierno federal está utilizando el dinero que originalmente debería ser para financiar los pasivos laborales de Petróleos Mexicanos, ese dinero lo han metido a la empresa, con lo cual los pasivos laborales, que en 2018 eran de 77,000 millones de dólares, ya escaló a poco más de 100,000. Ese es dinero de los trabajadores que no está llegando a ellos, y esto ya no pasa por la parte del sindicato. Esta es una administración del presidente López Obrador que le está metiendo la mano al bolsillo a los trabajadores. Bien, déjame retomar todos estos comentarios y englobarlos nuevamente en la pregunta, Francisco, para poder pasar al siguiente bloque. ¿Se está cumpliendo realmente esta promesa que en algún momento hizo el presidente López Obrador? Nos decían y hablábamos acerca de la democracia sindical. ¿En manos de quién está? Y retomando parte del comentario de Lourdes y que hacía algunas precisiones inclusive sobre el comentario que habías emitido con anterioridad. Mira, Magda, en realidad creo que tenemos muchas cosas de acuerdo con María de Lourdes y con Gonzalo. Sí, el gobierno está haciendo muchas cosas. Hay reformas que son legales que son muy claras. El problema estriba en que no se ha cumplido ninguna. Yo entiendo que los trabajadores tienen y son el motor de cambio en Pemex. Me parece loable y me parece que así debe ser. El país estaba enojado, ha cambiado. Hay muchas reformas. Pero en la práctica, mira, Carlos Romero de Champs está impune. Se va a ir como uno de los hombres más ricos de este país. Fue dueño de Pemex prácticamente. Sus residencias de millones de dólares, de él, de sus hijos. El derroche que hicieron, la triangulación de recursos, los Pemex Gate. A mí me parece que sería triste que no se encarcelara a Carlos Romero de Champs. Pero mira, como él hay muchos, está el de ferrocarriles, el de la CTM, hay buenas intenciones del gobierno, están derogándose algunas de las viejas reformas, hay contrarreformas, pero mientras no veamos en lo práctico el encarcelamiento de algunos de los líderes, sé que no es fácil, porque todavía, imagínate que los quieren encarcelar, tienen al Poder Judicial, que es el último de los reductos de los corruptos, Sí, es un reducto que no ha cambiado, pero me parece que en el sindicato de Pemex falta mucho, como en la mayoría de los sindicatos de este país. No importan en este momento las ganas que tengan los trabajadores. Los hechos reales es que el sindicalismo y su democratización son tareas pendientes. Son tareas que pueden llevar tiempo, ciertamente, pero ahora a mí me da tristeza, me da pena que un hombre que ha sido un pillo literalmente, igual que fue La Quina, igual que fue Jaime J. Merino, que son los tres grandes hombres que han manejado el sindicalismo en Pemex. Los otros nombres solo son de papel. Me parece que mientras no haya avisos de cortar la impunidad de Carlos Romero de Champs y de echar a los secretarios de los seccionales, pues el sindicato no va a cambiar mucho y va a seguir siendo una herramienta política poderoso, sea para los líderes, sea para la secretaria y para los funcionarios de gobierno. Una fuerte herramienta política. Eso me lleva justamente al siguiente bloque, si me lo permiten. Hablemos de estos 26 años de corrupción, si no es que muchísimos más. Estamos hablando de cerca de 60 años que verdaderamente ha imperado la corrupción al interior de Pemex. Lourdes, un sindicato incluso de trabajadores petroleros que se ha caracterizado desafortunadamente por la ordeña de recursos a Pemex, por desvíos, por autopréstamos, por el huachicoleo, el influyentismo, una eterna lista de cuestiones. Sin embargo,
embargo, aquí hay una cuestión. ¿Ha comenzado la limpieza al interior de Pemex o solamente está haciendo una maquillada a la corporación para fingir que realmente no sucede nada? ¿Qué nos dices? Me parece que, bueno, también difiero con el periodista Francisco. Este gobierno ha establecido desde que surge en diciembre de 2018 que no iba a realizar una cacería de brujas. Esto refleja que este gobierno no se espere que vaya a haber una aprehensión como la que hubo con Joaquín Hernández Galicia. Hemos sido muy reiterativos en esta situación, porque nosotros sabemos que quien va a ejercer la justicia son los trabajadores petroleros. Los trabajadores petroleros primero tenemos que nosotros llamar al voto a favor de un proyecto de izquierda que el único que lo representa es justamente el Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, el único proyecto de la izquierda para que exista democracia sindical y podamos ejercer justicia en contra de Carlos Antonio Romero de Champs. Tenemos que ser los trabajadores porque son los socios sindicalizados de este sindicato. El gobierno, si interviene, es un tema de violación a la autonomía sindical. Y el compañero presidente lo ha precisado, nosotros no vamos a intervenir en el tema de los trabajadores. En cuanto a la lesión que realizó Carlos Antonio Romero de Champs, la destrucción en la que encontró este nuevo gobierno democrático a la industria petrolera, es un tema que a mí me parece que se está tratando. El tema del enriquecimiento ilícito de Carlos Antonio Romero de Champs, el representante de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, ha dado pormenores al respecto. Se está siguiendo esta investigación en el tema de Carlos Antonio Romero de Champs. ¿Justicia va a haber? Por supuesto que va a haber justicia. Nosotros como trabajadores sí tenemos, del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, Lula, sí tenemos confianza en este nuevo gobierno que va a haber justicia, pero tiene que haber una simbiosis en este tema. Tiene que ser gobierno y trabajadores. Si nosotros no logramos democratizar al sindicato petrolero, es obvio que no va a haber justicia. Es el caso de la Comisión Federal de Electricidad. Aquí en nuestro sindicato fuimos precursores de la lucha por la democracia sindical en este periodo. Fue justamente nuestra plataforma de lucha plantear el juicio político y encarcelamiento de Carlos Antonio Romero de Champs, juicio político y encarcelamiento de sectores de petróleos mexicanos desde Emilio Lozoya a usted. Déjame preguntarte algo ahora que haces ese comentario. Entonces, ¿no ves el mismo destino para Carlos Romero de Champs, el mismo destino que, por ejemplo, tuvo la Quina? En el contenido sí, en la forma no. Esa es la gran diferencia. Nosotros consideramos que, vamos a ser los trabajadores y obviamente con apoyo del nuevo gobierno democrático quienes vamos a ejercer la justicia. Pero primero se tiene que hacer el cambio de dirección de la Secretaría General en este proceso electoral que vamos a llevar a cabo para que exista democracia sindical. Se va hacia los trabajadores. No queremos manifestar la estrategia. Es parte de nuestro programa de trabajo que tenemos resguardado de cómo nosotros vamos a ejercer justicia. No vamos a ventilar nuestra estrategia, por supuesto, pero sabemos cómo vamos a ejercer la justicia en contra de Carlos Romero de Champs. Si alguien conoce a Carlos Antonio Romero de Champs, es este movimiento, porque desde la sección 35, de donde yo provengo, nos enfrentamos a Romero de Champs por enriquecimiento ilícito desde 1982. El tema del robo de combustible, nosotros lo manifestamos, era obvio. Eran los gobiernos priistas y no nos iban a hacer caso, nos reprimieron, nos expulsaron a los trabajadores democráticos de la industria petrolera en el tema de la democracia sindical, por luchar por democracia sindical desde principios de los 80s. O sea, si alguien conoce, y Carlos Antonio Romero de Champs lo dijo en una reunión de charros sindicales, la única oponente a mí es Lula, porque sabe que lo conocemos y sabemos cómo lo vamos a derrotar, por supuesto, lo vamos a derrotar. Este proceso que hemos llevado como movimiento
ido la resistencia, situación que en Comisión Federal no... Sí, perdón. Sí, permíteme pausarte ahí en esta intervención para conocer cuál es la apreciación también de Gonzalo en torno a esta misma pregunta, Gonzalo. A ver, ¿se ha comenzado ya realmente la limpieza al interior de Pemex o solamente será una maquillada a la corporación? Y sumamos también parte de lo que Lourdes está mencionando en este momento. Dice, a ver, aquí no va a haber una cacería de brujas, las cosas van a ser distintas, sí en el mismo fondo, no en la forma. Va a haber justicia, pero por parte del sindicato y no precisamente por parte del gobierno federal. ¿Qué nos dices? Que eso no es cierto. Así de sencillo y con toda claridad. Y que no haya una cacería de brujas no puede ser una excusa para evitar justamente la aplicación de la justicia. La justicia sindical no suplanta la justicia legal de México. Aquí eso debe ser extremadamente claro. Con respecto a lo que va a pasar con Carlos Romero Deschamps, es muy probable, idéntico como ha ocurrido con otros grandes casos de corrupción, entre comillas, de esta administración, como el caso de Lozoya, pues simplemente es muy probable que terminemos, como dice muy bien Francisco, que terminemos en la impunidad total. Lo que está ocurriendo adentro del sindicato es una disputa, y aquí déjame ser muy claro, hay dos vertientes. Hay una que es utilizar a las mismas estructuras que se tienen hoy en el sindicato para darle curso a un nuevo proyecto político. Y sí, hay otro movimiento que está pensando justamente en la democracia sindical, y esa es una parte fundamental porque no está aliada para nada con este gobierno. Eso debe ser súper claro, que sabe que este gobierno está lastimando a los trabajadores, no está dándoles absolutamente nada. Ahora, déjame también decir una cosa muy clara. Cuando se habla justamente de que el gobierno no está en la intromisión, eso no es cierto tampoco. La propia toma de nota justamente que tiene que pasar por el visto bueno de la Secretaría del Trabajo, ese es el control político que tiene cualquier gobierno, sea esto o los anteriores, o el que le siga, hasta que haya una reforma, justamente sobre el control sindical y la vida sindical. Ese es el verdadero poder de veto. Ahora, déjame darle incluso, aquí en este caso, Magda, la vuelta a la página. Y hablemos específicamente también porque a veces, sinceramente, creo que hasta se le ponen milagritos de más a muchas cosas de los trabajadores. Hay que recordar, por ejemplo, que tan solo lo que son los salarios y prestaciones no representa más allá del 7% del presupuesto de Pemex. Esto no explica las millonarias pérdidas que están ocurriendo. Hoy no podemos entender, por ejemplo, que dentro del sindicato mismo, sabemos que hay mucha de la obra que se le contrata a Pemex, se la da al sindicato sin licitación alguna. Y este gobierno específicamente les ha dado muchísima obra en exclusiva al sindicato en asignaciones directas. Así que sabemos que esa opacidad, esa corrupción sigue. Ahora, hay que entender claramente de que esto no era para beneficiar a Romero Deschamps, sino para la compra de favores futuros. Esto hay que ponerlo claramente, es un tema de control político de esta administración sobre una estructura ya armada y ya orquestada y muy bien aceitada que hay al interior del sindicato. Y por último, y eso yo es algo que también quiero dejar muy en claro, esto en temas, por ejemplo, que ya estamos literalmente en el siglo XXI, el tema de la automatización es impresionante y para que Pemex pueda regresar a la rentabilidad, también requiere literalmente deshacerse, correr al menos a la mitad de sus trabajadores. ¿Cuál va a ser la reacción? ¿Cuál es el tema para que los trabajadores que continúen puedan ser rentables para la empresa? Uy, vaya pregunta que pones ahora sobre la mesa. Francisco, permíteme por favor hacer una pausa. Regreso contigo para poder emitir tu opinión respecto a este tema que ya tenemos sobre la mesa. Si me lo permites, vámonos brevísimo a este corte y regresamos. Estamos de vuelta en A Fondo y retomo esta pregunta en la que estábamos discutiendo justo antes de irnos a la pausa. A ver, nos decía Lourdes, no hay cacería de brujas en este momento. Probablemente Romero Deschamps pueda llegar a tener el mismo fin que tuvo la quina. Sin embargo, la forma va a ser totalmente distinta porque en esta ocasión no hay esa cacería de brujas. Gonzalo nos decía que nos encontramos también frente a un nuevo movimiento político. ¿Qué nos dices tú, Francisco? No, mira, yo creo que hay muchos pendientes. No importa qué tan buenas intenciones tiene el gobierno. Me parece que está trabajando, están haciendo muchas cosas, pero hay temas pendientes.
No se trata si hay o no cacería de brujas, se trata en este caso de que hay un personaje que ha permitido el saqueo de Pemex, que se ha enriquecido brutalmente, que ha sido un mafioso, operó como un gángster, nunca hubo transparencia, no hay rendición de cuentas, y me parece que hay por lo menos algo de permisividad, no solo con este líder sindical, sino con otros más. Entiendo que el presidente no se quiere ni se puede pelear con todo mundo, eso es algo sabio, ¿sí? No va a abrir frentes de guerra en todos lados, pero me parece que sí hay algunos casos, y este es el de los líderes sindicales mexicanos, que históricamente han sido gángsters y que deben estar en la cárcel. Me parece que sería una mala señal que no encarcelemos a Carlos Romero de Champs. Es un tipo que merece estar en la cárcel, es un tipo que no merece gozar los millones que se ha robado. Está trabajando la unidad de inteligencia financiera, pues sí, pues ya debían quitarle el dinero. Tiene mucho dinero, bueno, y mucho escondido. Es una cuestión de justicia. Ya Gonzalo lo dijo, no se trata de justicia sindical, es justicia nada más. No importa qué mañas, no importa qué recursos pudieran tener estos líderes sindicales como Carlos Romero de Champs, el punto es que son personajes gángsters que merecen ser enjuiciados por este país. Votamos por el cambio. El país votó por el cambio, pues ese cambio incluye a los sindicatos, incluye la democratización sindical, y ahí va el sindicato petrolero, pero los demás todos, los demás, porque nombres podemos darle todos los líderes sindicales. A este país le urge una limpia, y sí, me parece que en este momento es un pendiente que tiene el gobierno federal con los trabajadores. La transparencia, la rendición de cuentas. Entonces, y el encarcelamiento de la mayoría de estos tipos. Déjame preguntártelo de la siguiente manera, Francisco. ¿Habrá una reconversión política y moral ahora a partir de este momento al interior del sindicato petrolero? Mira, Magda, yo todavía no la veo. Me parece que tiene que ser, pero de momento todavía no la veo. Y yo, hasta no ver, no lo voy a creer. Sí, entiendo las buenas intenciones que tiene el presidente López Obrador, algunos personajes de su gabinete, me parece que sí veo las buenas intenciones, pero el país y los trabajadores no se van a salvar con las buenas intenciones, se van a salvar en el momento que se obligue a que haya transparencia y rendición de cuentas, no solo elecciones, los procesos electorales internos son una de las facetas, pero hay muchas, y mientras no se pongan ya en práctica, yo no veo ninguna claridad todavía entiendo y conozco las reformas y contrarreformas que hay, pero mientras no haya nada concreto y mientras estos personajes gángsters sigan gozando de libertad y de los millones que nos robaron, yo no creo nada todavía, por más que crea en el presidente López Obrador. A ver, me gustaría participar. Déjenme irme, justamente ahora estamos... Sí, adelante Lourdes, te escucho. Me gustaría participar un poco para precisar de los dos compañeros que están participando. La situación es una adelante. falacia. Esto de que el sindicato petrolero no va a haber cambios, por supuesto que va a haber cambios. A mí siempre me causa escozor cuando se le pasa la factura a este nuevo gobierno democrático, se grita, se pide, se exige, cuando a los gobiernos anteriores, sobre todo desde Vicente Fox, que se supone que hubo un cambio de régimen, llegó a la complicidad Felipe Calderón, no se diga Enrique Peña Nieto con la reforma energética. ¿Qué pasó con el Pemex Gate? ¿Alguien dijo algún grito de repulsión a este acto tan deleznable que realizó el PRI y hacia la industria petrolera? Una lesión terrible. Entonces nosotros decimos, ¿qué es lo que pasa? Que borran así
sin ningún recato el pasado y por qué la industria petrolera se encuentra en estas pérdidas millonarias. Se olvidan de los contratos leoninos que tienen las empresas extranjeras, pero que poco a poco este nuevo gobierno ha ido dialogando, porque no es un gobierno de la confrontación, es un gobierno del diálogo. En ese mismo sentido, el gobierno está actuando en el tema del sindicato petrolero, no está dialogando porque no pacta con corruptos, aclaramos. Eso ha sido una mención muy clara que ha hecho el compañero presidente, no pacta con corruptos y tan no pacta con corruptos que el tema de la jubilación se dio también porque el Movimiento Nacional de Transformación Petrolera ingresamos el 11 de marzo un documento a Franco Beites Pallavicini, que es subdirector de Capital Humano y Recursos Humanos de Petróleos Mexicanos, solicitando la jubilación de Carlos Antonio Romero Deschamps. Sabemos que la jubilación no es un premio, la jubilación es el primer paso para que haya justicia, tenemos que sacarlo, no podemos violentar el Estado de Derecho, se tiene que seguir el tema penal, corresponde también a nosotros como trabajadores tener esa responsabilidad civil de denunciar cualquier situación. Y en cuanto al tema de la corrupción en Petróleos Mexicanos, quiero decirles que no solo es en la industria petrolera, en cualquier institución que hay a nivel nacional, el boicot, el golpeteo a la cuarta transformación se está dando. Es el caso de que se hacen las licitaciones para equipo, para dotar a los trabajadores. Por ejemplo, hemos dado esta situación de que solicitan guantes, 400 pares de guantes y únicamente llegan 200 pares de guantes. Corrupción y boicot a la cuarta transformación, para que los trabajadores se genere justamente ese malestar que señala el periodista Francisco. Pero no es un malestar, los trabajadores lo entienden. Por eso decimos que nosotros, este movimiento está muy sereno, está esperando, estamos trabajando. Nosotros, nuestra tarea como movimiento es la organización y la conciencia de clase de nuestros compañeros trabajadores petroleros. Esa es la tarea de los trabajadores. En un comentario muy breve para que me... Pero vamos a hacer una simbiosis. En un comentario muy breve para que podamos ir a la pausa. Con nuestro gobierno. Sí. Déjame preguntarte algo, retomando parte de lo que estabas comentando hace unos momentos porque me queda la duda. ¿Cómo debe catalogarse entonces a Pemex? ¿Como una organización criminal o bien como una víctima de la criminalidad? Brevemente, por favor, para que podamos ir al corte. Es una red de complicidades que existe. La corrupción que se da es desde el robo de un tornillo hasta equipos que existen ya dentro de las plantas y existe el mercado negro. Eso lo sabemos, ¿sí? El robo del combustible, o sea, por supuesto que es una víctima la industria petrolera, porque lo hemos señalado, los neoliberales como aves de rapiña entregaron contratos leoninos a las empresas privadas, y allí está Gamboa Patrón, uno de los que intervinieron en ese robo a la industria petrolera a través de contratos leoninos, para favorecerlos a ellos. Entonces, la industria petrolera es propiedad déjeme parar. Déjenme parar la conversación en este punto. Es necesario que hagamos una pausa. Es breve. Regreso ahora contigo, Gonzalo, para poder emitir un comentario al respecto de todo esto que nos está comentando Lourdes. Hacemos la pausa, volvemos. Vamos a retomar parte de esa conversación que teníamos antes de irnos al corte. Si les parece, Francisco y también Gonzalo, solamente en unos 2 minutos de intervención para que después podamos ampliar el bloque de conclusiones. Retomo este comentario que nos hacía Lourdes antes de la pausa. A ver, ¿quién va a pagar por todos los saqueos de Pemex para empezar? ¿Y cómo tendríamos que catalogar entonces a la paraestatal? ¿Como una víctima, como una víctima de la criminalidad o bien como una organización criminal, Gonzalo? Justamente primero hacer una precisión. Pemex no es la industria petrolera, es un participante de la industria petrolera, en primer lugar. Segundo, a partir de numerosas y prácticamente mensuales revisiones de contratos, no ha habido absolutamente ningún hecho que sugiera o dé la ilusión de que algo esté mal hecho. Habiendo dicho eso, Pemex, para la mejor forma de ponerlo,
Pemex es un microuniverso en sí mismo. Sí, hay una buena parte que es corrupta y también es una buena parte que también es víctima. Sin embargo, aquí los verdaderos víctimas somos los mexicanos, que vemos en las pérdidas gigantescas, que para ponerlo de una manera muy sencilla, más de 30,000 millones de dólares tan solo en este año, 2020, y en el anterior 35,000, o sea, no está simplemente funcionando Pemex. Habiendo dicho esta parte muy específica, hay que ponerlo muy también claramente de que, por desgracia, tenemos un muy buen antecedente de cómo trata esta administración del presidente López Obrador a los líderes sindicales corruptos. Y el mejor ejemplo se llama justamente Napito, Napoleón Gómez Urrutia, que justamente estuvo exiliado, que regresó, nunca regresó la lana que son de los trabajadores, pero a la vez se compró justamente su propia senaduría. Así que no nos extraña que quizá en 2024 veamos a Carlos Romero de Champs compitiendo por Morena, purificado por el manto de Andrés Manuel López Obrador como un senador. Así que cosas más extrañas han pasado, así que no creo que sea ninguna sorpresa que en este pragmatismo político en las elecciones, pues simplemente se dé carpetazo a esto y no pasa absolutamente nada. Bien, paso contigo, Francisco. ¿Qué nos dices al respecto de todo esto? Pemex es un microuniverso víctima y victimaria de la corrupción al mismo tiempo. Y bueno, finalmente esta red de complicidades, ¿cómo acabar con ella? Mira, Amanda, es decir, hay una parte, sí, Pemex ha sido víctima de una pandilla de políticos ladrones desde la nacionalización del petróleo, ¿sí? Pero, y tenemos casos cualquiera que puedas tomar, desde Emilio Lozoya Austin hasta el que vaya. Pemex ha sido víctima de una pandilla de rivales, pero el sindicato desde Antonio Jaques Bermúdez, que fue nada más 12 años director general de Pemex, ha sido una cueva de ladrones. No ha habido líder que no sea líder, pues no dirigente formal, que ha habido otro, pero no ha habido líder que no sea millonario. Recuerden, la quina cuánto acumuló. Lo metieron a la cárcel por otras cuestiones, por las cuestiones erróneas, pero luego salió. Me parece que sí, los políticos del PRI se apoderaron de la dirección general y la hicieron una caja chica. Los trabajadores son otra cosa, pero el sindicato ha sido una organización gangsteril. Hay asesinatos, hay pillaje, hay robo, de todo lo puedes contar en cualquier sección o a cualquier sección que vayas. Mira, un mismo abonero llegó a la dirección general del sindicato, Carlos Romero de Champs. Entonces sí ha sido una cueva de ladrones y el sindicalismo tiene que cambiar. Yo entiendo a María de Lourdes que están trabajando, que lo van a hacer, sí, pero también entiendo que es un pendiente y ese pendiente se tiene que resolver. La democratización, la rendición de cuentas. Bien, democratización y rendición de cuentas. Vamos entrando en este bloque de conclusiones. Tenemos 3 minutos aproximadamente para que cada uno pueda emitir un comentario, una conclusión en concreto. Y Lourdes, empiezo contigo. Entonces, ¿hay un pacto con el gobierno detrás de la salida de Romero de Champs? Sí, Lourdes, ¿me escuchas? Parece que tienes cerrado tu micrófono, Lourdes, no te alcanzamos a escuchar. Ya lo abrí. Para que puedas emitir una conclusión. Ya te escuchamos, ahora sí. Sí, gracias. Ya te escuchamos. Definitivamente decimos no, este gobierno no pacta con corruptos, este gobierno va a ejercer justicia, todo con base en el Estado de Derecho, justamente. Lo que señalaba el periodista Francisco Cruz es el tema del sistema judicial. Nosotros lo llamamos el sistema penal acusatorio. Lo hemos enmarcado. Es un sistema penal acusatorio hecho a la medida de los neoliberales. Entonces, esto obviamente se tiene que hacer una reforma a este sistema para que sean enjuiciados de manera clara cada uno de estos delincuentes que han actuado no solo en la industria petrolera, han actuado en todo el país. El tema fue la soberanía.
no fueron solo el robo de los hidrocarburos, fue de los metales preciosos de nuestros litorales, en fin, nuestras especies incluso. Nuestra identidad se la querían llevar los neoliberales, pero no pudieron porque nuestras raíces indígenas son muy fuertes. Esto obviamente a nosotros nos remite que tenemos que trabajar más como movimiento nacional de transformación petrolera en el tema de la organización y la conciencia de clase. Y quiero decirles con mucho orgullo que este es el movimiento que va a la dirección del movimiento petrolero en general. Este es el movimiento que marca línea y el movimiento al que los trabajadores petroleros escuchan y en el que se sienten representados, porque tenemos organización en las 36 secciones sindicales y nosotros ya comenzamos en el tema de las jubilaciones, ya iniciamos las jubilaciones, no solo a Carlos Antonio Romero Deschamps, a todos los 36 secretarios generales como primer paso, no es un premio, es el primer paso para nosotros comenzar a hacer justicia en el tema, lo que nos corresponde, la democracia sindical, ejercer el voto personal libre, directo y secreto. Bien, voto personal libre, directo y secreto, eso es justamente lo que compete a la democracia sindical. ¿Cómo podemos concluir, Gonzalo? ¿Verdaderamente hay un pacto detrás de esta renuncia de gobierno de Champs con el gobierno federal? ¿Hacia dónde va todo esto? Yo te diría que sí, pues simplemente aquí hay que ver en estos 2 primeros años completos de gobierno que se está yendo con una jubilación, ni siquiera con el pétalo de una investigación. Cuando uno revisa, por ejemplo, todo lo que está ocurriendo al día de hoy con esta administración, pues por desgracia parece ser que es un pacto de impunidad. Carlos Romero de Deschamps deja prácticamente una estructura para el siguiente que le suceda. Esto no tiene prácticamente nada que ver con parte de democracia sindical, sino con el pragmatismo previo a un proyecto político que busca consolidarse. Así que en ese sentido, por desgracia, la situación de los trabajadores no se ve que vaya a cambiar significativamente. Y bueno, por desgracia, hay que también, con eso cerraría, pues el mexicano es la suma del indígena y el español, no importa, porque realmente los petroleros lo saben que es gente de ciencia. Bien, ahora paso contigo, Francisco. ¿Qué nos dices al respecto? ¿Cómo podemos concluir? Ya escuchamos los comentarios de Gonzalo, escuchamos a Lourdes. ¿De qué forma podría acabar Romero Deschamps? Mira, la verdad es que este es un país tan surrealista. Yo sí, no creo que haya un pacto, pero de pronto da la impresión de que sí, no solo con él, mira, con Víctor Flores Morales, con Francisco Hernández Juárez, con Napoleón Gómez Urrutia, que lo mencionó Gonzalo. O sea, me parece que no hay un pacto, pero da la impresión de que sí. Y lo que yo les digo a María de Lourdes, sí es un tema pendiente. La democratización, la rendición de cuentas y el encarcelamiento de estos pillos es un gran pendiente en este país. Yo todavía no me explico. Mira, estos son líderes conocidos, pero tienes, por ejemplo, al refresquero Armando Neira Chávez. ¿Sí? Tienes a Agustín Rodríguez Fuentes, a Joel Ayala Almeida. Carlos Romero Deschamps es un botón de muestra. Y me parece que no hay pacto, pero de pronto, y Gonzalo tiene razón, este país es tan extraño que cualquier cosa puede pasar. La 4T tiene pendientes. Uno de esos grandes pendientes es el sindicalismo. Así que tienen una tarea por delante grande. Yo de momento no creo, pero pues la impunidad me causa escozor, y más la de Romero Deschamps. Uno de los grandes pendientes es justamente ese charrismo sindical, el cómo acabar con el charrismo sindical, cómo vencer a la impunidad. Y bueno, podríamos concluir entonces diciendo que este anhelo de justicia compete a todos los mexicanos y no gira únicamente en torno a una sola persona. Ahora bien, esta debe de actuar, la justicia debe de actuar conforme al Estado de Derecho. Hoy se requiere democracia sindical, transparencia, la emisión de un voto libre y secreto y sobre todo también retomando esa parte de la transparencia, la rendición de cuentas. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos en esta tarde. Yo nada más quisiera hacer una puntualización en el tema de qué es lo que ha aportado en este periodo el nuevo gobierno democrático a los trabajadores. Por supuesto que sí. Tenemos una reforma laboral
que trata el tema de los derechos humanos, el respeto a los derechos laborales de los trabajadores, el tema de la equidad de género, en fin, este gobierno sí ha aportado, la reforma laboral nos ha ayudado mucho a trabajar el tema de la democracia sindical. Depende de los trabajadores si queremos ejercer la democracia sindical o no. Está en manos de los trabajadores petroleros, en este caso, y de los otros sectores de trabajadores en lo general. Un trabajo conjunto. Muchísimas gracias, Lourdes, muchísimas gracias, Gonzalo, como siempre, un gusto. Francisco, gracias por acompañarnos en esta tarde. Así concluimos este programa de análisis y debate a fondo.